Hola, hace poco os hice una pregunta en el canal. ¿Qué es lo que tienen en común los imperios o los intentos de construcción de los mismos a lo largo de la historia? Me habéis dejado en los comentarios muchas respuestas, además algunas de ellas muy buenas. Pues hoy en este vídeo voy a explicaros una cosa más al margen de todo lo que habéis dicho, que sí que tienen todos los imperios en común, o las veces que se ha intentado crear un imperio y que vosotros no habéis caído. Os dejo una pista. Según los datos que se conocen, uno de los primeros usos del águila como símbolo de poder se usó en la antigua Mesopotamia, en torno al siglo VII a.C. Se trata del dios Lanmasu, un ser celestial de la mitología mesopotámica representado como un ente con cuerpo de león, cabeza humana y alas de águila. Lanmasu era un dios protector y siempre se colocaban parejas de estas efigies en las entradas de las antiguas ciudades mesopotámicas, para infundir miedo y para que todo aquel que se acercase a asediar a la ciudad se lo pensara dos veces, puesto que se tenía la concepción de que si la ciudad es atacada, estos dos seres despertarían, dejarían de ser de piedra para convertirse en carne y hueso, y defender a sus fieles. Fijaos en el tamaño de estos dos Lanmasu. ¿Os imagináis que pudieran cobrar vida? Son los de la puerta de Dur-Sharrukin y se encuentran en el Museo del Louvre de París. Si avanzamos en el tiempo y geográficamente hacia el occidente, nos encontramos con uno de los imperios más antiguos, y no por su extensión territorial, sino por su estabilidad política, donde el águila adoptó un símbolo celestial todopoderoso, al dios de todos los dioses. ¿Sabéis quién es? Exacto, Zeus. Y es que el todopoderoso dios se representaba a través del águila. El águila de Zeus, o también llamado como Aetos, se usó mucho en la acuñación de monedas griegas durante el periodo helenístico. Pero existen dos leyendas en la mitología griega referente a este hermoso animal. La primera hace referencia a Perifás, un rey de la región de Ática. Era rey y sacerdote al mismo tiempo. Estaba consagrado al dios Apolo, dios del sol, y representante de la armonía, del orden, y a quien Zeus sentía una profunda envidia. Las gentes de Ática llegaron a dedicar más templos a Apolo que a Zeus, algo que enfureció al dios de dioses. Zeus, muerto de envidia, decidió acabar con Perifás y toda su dinastía, pero Apolo intercedió y le convirtió en águila, convirtiéndose Perifás entonces en el rey de todos los pájaros. En la segunda leyenda, el águila es una creación de la diosa Gaia, la diosa de la tierra, quien creó este animal en tiempos de los titanes, mucho antes de que los dioses dirigieran el mundo. El día que los dioses vencieron a los titanes, antes de la batalla, un águila sobrevoló la cabeza de Zeus, por lo que éste entendió que era un buen presagio. Al finalizar la guerra y obteniendo la victoria, Zeus decidió adoptar el águila como su emblema de guerra. A estas alturas de la historia ya sabemos que los romanos inventaron bien poco al margen del hormigón, opus camenticium, sino que su cultura se basó en la asimilación cultural de aquellos territorios, o mejor dicho, de aquellas culturas autóctonas de los territorios que iban avanzando las legiones y romanizándolas y latinizándolas. De hecho, su arquitectura, su política y su religión fue una copia de la griega. Pero lo bueno es que todo aquello que los romanos copiaban, lo iban mejorando. Y el águila fue uno de esos aspectos. El Aquila Imperiae, el famoso emblema de las legiones romanas, el símbolo más importante de la signas militaria, aquellos que conquistaron el mundo conocido y que se pasearon con enormes estandartes portando este poderoso símbolo.
Se cree que el águila imperial como símbolo de poder en la antigua Roma se comienza a usar en el siglo II a.C. Si durante la batalla se perdía el estandarte con su águila, era no solo un símbolo de malos augurios, sino también de deshonor y deshonra para el pueblo. Era caer en la vergüenza. Por cierto, el equivalente de Zeus en la mitología romana es Júpiter, otro dios de dioses. ¿Y sabes cómo se le representa? El cristianismo es un conjunto de ideologías, de creencias, de culturas, de incluso arquitecturas o de leyendas mitológicas que fueron tomadas por las sociedades precristianas, o podríamos llamarla incluso de un cristianismo primitivo, para poder crear un nuevo movimiento cultural, el cristianismo. De esta forma, el cristianismo tampoco se quedó atrás en el uso del águila como emblema heráldico. Y es que el águila se le destinó a uno de los 4 evangelistas, precisamente al más abstracto, que también era el más teológico, con lo cual el más importante de los 4 evangelistas. Hablo de San Juan Evangelista. En la historia del cristianismo primitivo son importantes los tetramorfos, los cuales hacen referencia a los 4 evangelistas: San Juan, San Mateo, San Lucas y San Marcos. Esta simbología nace en el siglo VI y lo que se hace es que a cada uno de los evangelistas, que son los personajes más importantes ya que son los autores de los evangelios, se les concede el símbolo de un ser vivo para cada uno. A San Mateo se le concedió un ángel, ya que su evangelio repasa toda la genealogía de Cristo. San Marcos se identifica con el león, porque su evangelio comienza hablando de San Juan Bautista, quien fue la voz que clama en el desierto, como el rugido de un león. A San Lucas se le relaciona con el toro, ya que su evangelio comienza con el sacrificio que hizo Zacarías a Dios. Y al más importante, Juan, se le concedió el águila, símbolo de la luz, del fuego, de la altitud, del heroísmo, y el único que, aunque esté volando por encima de las nubes, posee un ojo que todo lo ve. Los visigodos son los considerados herederos del Imperio Romano, solo que con un área geográfica bastante menor, al igual que con el tiempo que estuvieron en el poder. En el caso de la península ibérica, apenas estuvieron 2 siglos y medio. Y como herederos del Imperio Romano, también adoptaron el águila como símbolo del poder político, mientras que la cruz fue el símbolo de poder religioso. La diferencia fue que al ave le cerraron las alas. Con esto perdió majestuosidad, pero ganó en elegancia. La siguiente cultura que logró realizar en plena Edad Media un nuevo imperio fue el Imperio Islámico, los musulmanes, los cuales consiguieron crear un imperio geográfico que iría desde el creciente fértil hasta la península ibérica. ¿Y a que no adivináis qué animal adoptaron como emblema? En el siglo XII, Saladino fue el sultán más poderoso del mundo islámico. Mandó construir un águila en el muro de la ciudadela del Cairo, águila que hoy día no conserva su cabeza, pero que se sabe que fue bicéfala. Este emblema fue adoptado como símbolo del nacionalismo árabe en un periodo en el que las fuerzas católicas iban ganando terreno, sobre todo en Al-Ándalus, lo que hoy día es España, reduciendo los asentamientos islámicos y repoblando las tierras recién conquistadas con seguidores de Jesús. En 1492, concretamente el 2 de enero de 1492, los reyes católicos ponen fin al imperio islámico en la península ibérica, cuando cae el último bastión musulmán de la península, el reino nazarí de Granada. Esto, unido a la llegada de Colón a América, da comienzo al imperialismo español bajo el reinado de los reyes católicos. Ambos se convirtieron en los reyes más poderosos del mundo. Y como no podía ser menos, adoptaron también el águila como emblema de poder. El águila de San Juan, emblema del primer evangelista.
un emblema que les venía como anillo al dedo, dado el apodo que ambos tenían: los católicos. Tras la muerte de Isabel la Católica, quedando como rey regente Fernando el Católico, el reino pasó por alto a su hija Juana, apodada la Loca, a quien Fernando acabó encerrándola en una torre en Tordesillas. Así que a la muerte de Fernando el Católico, todo el reino recaerá sobre su nieto, Carlos I de España y V de Alemania, quien será el heredero del Imperio Romano Germánico. Carlos va a transformar el águila de sus abuelos, el águila de San Juan, en un águila bicéfala, para poder aplicar en su nuevo emblema la realidad política que él estaba viviendo. Carlos adoptó el águila bicéfala, colocó esas dos cabezas para multiplicar por dos su emblema de poder. Esta dualidad fue por varios motivos. En primer lugar, porque no solo era rey de España, sino que también lo era de otra zona que acababa de heredar: el antiguo Sacro Imperio Romano Germánico, con lo cual obtenía dos coronas. Dos coronas, dos cabezas. Pero además de rey, también fue emperador. Dos títulos, dos cabezas. Tras el reinado de Carlos I de España y V de Alemania, así como de su hijo Felipe II, a este periodo se le llama los Austrias Mayores, va a comenzar la decadencia del Reino de España, o el Reino de Castilla y de Aragón. Va a comenzar el periodo de los Austrias Menores. Durante a lo largo de 4 reinados, España va a ir perdiendo su hegemonía en el mundo, además de todas las plazas o colonias que posee tanto en Asia como en África como en América, dando comienzo así a la decadencia del Imperio Español. Y el mundo tendrá que esperar casi 2 siglos más para que una nueva persona intente formar un nuevo imperio, esta vez a nivel europeo. Hablamos de Napoleón Bonaparte. Napoleón estuvo a punto de crear un nuevo imperio. Era amante del Imperio Romano y de la historia. Eso lo podemos comprobar en la gran cantidad de obras de arte que robó de los países que iba conquistando y que hoy descansan en el Museo del Louvre. Este amor por Roma hizo que el águila napoleónica se asemejara al del Imperio Romano, como podemos observar en la imagen. Fue tanto su amor por la historia del imperialismo romano que hasta sus tácticas de guerra las aprendió basándose en la literatura clásica de Plinio el Viejo, adaptando las estrategias de las legiones romanas a su campo de guerra, lo que le hizo convertirse en un gran estratega. Pero al final no pudo crear su imperio porque fue derrotado por los ingleses y los prusianos en la batalla de Waterloo de 1815. A principios del siglo XX, y tras haber pasado una Primera Guerra Mundial, en España el general Francisco Franco se vio en la necesidad de recuperar el país e instaurar una dictadura porque pensaba que España o los españoles se habían perdido en el libre albedrío y en una forma de amor libre, e incluso que estaba abandonando una cultura totalmente católica. Así que, tras una guerra civil donde sale vencedor, se inicia en España la dictadura de Francisco Franco, la cual durará 40 años. Y atentos al emblema que Franco escogió como símbolo de su poder. Tras la guerra civil comienza su dictadura, y con idea de volver a engrandecer España y que ésta recuperase la hegemonía que tenía en tiempo de los reyes católicos, decidió adoptar el emblema de los mismos, el águila de San Juan, volviendo el país a formarse en un ambiente político ultracatolicista, tal y como era en tiempo de los reyes católicos. Hubo mucha prisa en todo el mundo porque la guerra civil española terminase. ¿Por qué? Porque ya se estaba calentando y los países se estaban preparando para el estallido de una Segunda Guerra Mundial. En 1939, recién terminada la Guerra Civil Española, comienza la Segunda Guerra Mundial, una de las mayores catástrofes humanas de la historia y uno de los puntos negros y más macabros de la historia del ser humano y de la historia bélica. Hablamos no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino del intento de crear un nuevo imperio por parte de Adolf Hitler. El águila hitleriana,
emblema que adoptó Hitler y que colocó pisando sobre la esvástica nazi. Hitler no se detuvo en tonterías. Intentó crear una raza nueva humana, la raza aria, a base de experimentos pseudocientíficos que consistió en eliminar todo aquel que no se asemejara a su ideal de raza perfecta. Gitanos, judíos, homosexuales, enfermos. Y llevó su ideología al límite, siendo el protagonista del mayor genocidio de la historia. Pero el águila no solo lo adoptó en su emblema, sino que el Partido Nacionalista le regaló su Kelsteinhaus, traducido como el nido del águila, un chalet de lujo que Hitler usaría como lugar de retiro y descanso. Hoy el águila no es utilizado por países que intenten crear un nuevo imperio, sino que este emblema es adoptado por países que necesitan fortalecer un fuerte nacionalismo, un fuerte sentimiento hacia la nación. Y da la casualidad y coincide de que estos países que utilizan el águila como emblema heráldico son países que anteriormente a lo largo de la historia han sido conquistados o han formado parte de las colonias de alguna otra metrópolis. Hablamos, por ejemplo, de Estados Unidos, de México, del Cairo o de Egipto tras el periodo colonial del siglo XIX. Y hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, regálame un like. Si te gusta mi contenido, suscríbete al canal, dale a la campanita para estar al tanto de cuando subo nuevos vídeos. Y si quieres colaborar con el crecimiento del canal formando parte de su patrocinio, puedes hacerlo a través de Patreon, que en la caja de descripción del vídeo te estoy dejando el enlace para hacerlo, o a través de la pestaña unirte abajo al lado de suscribirme. Nos vemos en el próximo vídeo.